bienvenida a su casa nueva. Amén. Esta mañana en la escuela profética, el apóstol ha delegado al apóstol Pedrito Rodríguez, así que pasa aquí adelante para que nos bendiga. Gloria a Dios. Dios lo bendiga, hermano. Oramos para que el Espíritu Santo nos llene y caliente el ambiente también, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, rogándote derrame sobre cada uno de nosotros una unción fresca, ven a llenarnos de fe, de conocimiento, de entendimiento, de la revelación de tu palabra, Señor. Que podamos ser llenos de ella y podamos caminar aplicándonos primeramente nosotros tu palabra para luego poder ir a edificar a tu pueblo, Señor, allá donde nos tienes pastoreando a cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. A mí me tocó, como usted ya sabe, estamos desarrollando los profetas atípicos. Entonces, a mí me tocó que desarrollé un profeta bien bonito, atípico, que no se encuentra en ninguna de sus profecías, aunque el apóstol Judas sí dice algunas cosas. Y sale así, o no sé cómo es los hermanos, así es, no, hay que cambiar. Aquí en la tecnología sí pasamos. ¿Cuál será? Ahí no, no, ahí no es. No, porque a mí no me sale lo que quiero. Esa no. Pero allá sale así. Ustedes son los que se encargan de esto. Mientras, ahí está. Bueno, entonces me tocó hablar del profeta Enoc. Mientras nos ponen ahí, hermano, el profeta Enoc, que así lo describe Juan, tiene un sinnúmero de características, incluso, gracias hermano, dicen por ahí que hay un libro de Enoc, pero cuando uno revisa esto precisamente, no sabe uno a quién creerle, como los guías de Israel, ¿verdad? Que a veces no contrasta y no compagina lo que uno tiene en la Biblia con lo que ellos dicen que estuvo donde estuvo. Y entonces, digámosle, hay un libro también, y ese precisamente es del que habla el apóstol Judas. Pero yo quisiera empezar para que tuviéramos bien claro el panorama, que es un atípico, ¿verdad? Porque por esa razón es que se le dice así. Y alguien atípico no es más alguien que se aparta de los tipos de cosas conocidas, ¿verdad? Con características distintas y una forma muy peculiar, que no encaja en el tipo o en un modelo específico. Ese es alguien atípico. Y regularmente lo asocian algo atípico a algo que es diferente, algo que es distinto y algo que está desacostumbrado que pase. Eso es lo que se describe como atípico. Y quiero empezar precisamente yéndome por el nombre de Enoc. Enoc tiene uno de sus primeros nombres, tiene varias interpretaciones de su nombre, y el primero de ellos es iniciado, alguien iniciado. Que cuando uno revisa el simbolismo o qué significa iniciado, no lo ponen más que alguien adulto o alguien maduro. Entonces podríamos decir que Enoc era considerado un maduro. Gracias, bro. Y el otro de ellos, que ahí lo tiene usted en pantalla, hoy sí va, sí, dedicado, que se puede decir a alguien que fue dedicado a, consagrado a,
Otro de los significados de su nombre es preparado. Alguien listo, alguien que siempre está dispuesto, alguien al que se le puede delegar algo y sí lo va a cumplir, sí lo va a hacer. Porque usted sabe muy bien que a veces uno delega algo y no cumplen. Ese no estaba preparado para eso. En cambio, Enoc siempre estaba muy atento, instruido. Esto es bien importante, que se puede también trasladar como alguien enseñado o alguien que fue adiestrado. Y otro de sus nombres, o como es disciplinado. Alguien disciplinado se abarca mucho, a alguien que fue corregido, que se equivocó, pero que aceptó la disciplina, la corrección para hacer mejor las cosas, digámosle así. Pero también se puede interpretar con alguien que es disciplinado, que es metódico, que es ordenado en lo que hace. Y ese debe ser una de las cosas de los profetas atípicos, por ejemplo, y de todo el mover profético, porque digámosle, cuando se invita a un profeta, el que lo invita debe saber sobre qué quiere que ministre su iglesia. Yo en el aprendizaje tuve la invitación a un profeta y le pedí favor preguntándole cuándo podía estar con nosotros y él me dijo, ¿qué día? Pues yo quisiera tal fecha, era un domingo, porque uno de pastor siempre sabe que el domingo llegan hasta los cometas y uno hasta los cometas quiere bendecir, ¿verdad? Y entonces él me respondió algo y me dijo, fíjate que no puedo domingo ni puedo viernes. Puedo un día entre semana, ¿va? Y vio que yo hice mi cara así como quien dice, entre semana solo llegan los comprometidos, igual que al estudio profético, ¿verdad? Entonces, y él se rió y me dijo, mira, me dijo, convocalos. Y los que lleguen son los que el Señor quiere que estén. Y son realmente los que son tus ovejas, me dijo. Y entonces le dije, bueno, está bien, le dije, y será que, porque como empezábamos a soltarnos en eso de lo profético, le digo, mira, y será que podés predicar y de paso profetizarles, ¿va? Y entonces me dijo, no. Si querés que llegue a enseñar sobre lo profético, voy a llegar a enseñar sobre lo profético y si Dios me pone algo, pues lo voy a profetizar. Pero si querés que llegue a profetizarles a ellos, entonces decime, porque el que lo conoce sos tú, no yo, me dijo. Entonces, si tú quieres que llegue a profetizarles a ellos para descubrir qué pata puso ese huevo, entonces dime, quiero que llegues y profetices sobre la iglesia, ¿va? Les profetices a los hermanos. Entonces, eso es parte de un profeta al estilo Enoc. Enoc era muy, muy disciplinado, muy ordenado, pero también había sido corregido. Entonces, nos vamos a la base bíblica, que es Judas capítulo 1, versículo 14, en donde dice claramente, profetizó también de esto Enoc, el séptimo a partir de Adán, diciendo, he aquí que el Señor viene con sus miriadas santas. Ahora, tenemos que partir, hermano, de algo, solo déjeme ver si no me salté algo que había colocado por aquí bien, aquí lo tengo, mire. Regresando a lo atípico, cuando vamos a hablar de Enoc, tenemos que hacer una diferencia de que hubieron dos tipos de Enoc, o hubieron dos Enoc, pues. Uno, según la Biblia, uno que venía de la genealogía de Caín y uno que venía de la genealogía de Set. Entonces podríamos decir que venía uno falso y uno verdadero. El de la línea de Caín era el falso y el de la línea de Set es del que está hablando incluso Judas, que era el verdadero. Ahora, ¿pero qué quiere decir esto? Que definitivamente, hermano, en el tiempo que estamos viviendo, siempre el diablo se adelanta para tratar de alborotar, por así decir, a la iglesia y de
y de confundir a la iglesia para que cuando llegue lo verdadero lo rechacen. Lo rechacen. Porque usted sabe que dentro de lo que vamos a ver, una de las cosas del final de los tiempos es que van a haber falsos profetas, pero que van relacionados con los falsos maestros. Y precisamente dentro de lo que profetizó Enoc fue precisamente sobre los falsos profetas que habrían de venir y los acontecimientos también que iban a mostrar los verdaderos profetas. Entonces, cuando aquí está profetizando Judas, está hablando de Enoc de la línea de Set, setita, digámosle así, ¿verdad? Esa era la figura del profeta verdadero. Entonces, aquí tenemos que sacar algunas cosas, por ejemplo, que era el séptimo a partir de la línea de Adán. El número 7 nos habla también parte de su nombre. Usted sabe que el 7 quiere decir perfección, alguien consagrado, alguien incluso santo se podría decir, pero no para canonizamiento, ¿verdad? Sino como interpretación del número 7, que quiere decir completado. Sí, porque si no alguien va a decir ¿qué estamos diciendo? Ahora, interesantemente, Enoc, según lo que dice Judas, que profetizó también de estos Enoc, cuando uno revisa su historial de vida, Enoc estuvo profetizando en su época y estuvo profetizando definitivamente de los juicios de Dios. No solo de eso, Judas profetizó incluso del arrebatamiento, de la venida del Señor Jesucristo, pero una de las cosas que profetizó Enoc es sobre los juicios que habrían de venir. E interesantemente, entonces, cuando yo miro, Enoc fue llevado, arrebatado al cielo antes de los juicios de Noé. Esa es una figura para nosotros ahora. Antes de los juicios que vengan a la tierra, digamos como en los días de Noé, va a haber un arrebatamiento. Y tristemente un montón no lo ven y a nosotros sí nos lo muestra. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no fue llevado al cielo. ¿Cuándo? Antes del diluvio, digámosle así, antes del diluvio o antes de los juicios que venían sobre la tierra. Entonces, el mover profético nos tiene que estar enfatizando, nos tiene que estar hablando de los juicios que habrán de venir, pero preparando a la iglesia para su arrebatamiento. Ese es un Enoc moderno, atípico, ¿verdad? Que lo va a hacer a través de la enseñanza muchas veces. Porque dentro de las cosas que profetizó Enoc, habla de los falsos maestros. Entonces, me deja ver a mí que de alguna manera él también, no lo dice la Biblia, pero ha de haber sido un maestro o un escriba. Y digo ha de haber sido, y lo dejo así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuérdense que el apóstol nos enseñó y nos habló que habría de explicar la palabra profética más segura los maestros. ¿Cierto o no? Gracias, mija. Mire cómo me atiende. Así es en casa, ¿ya vio? Solo suspiro y ¿qué quiere el siervo? O sea, gloria a Dios. Entonces, este es una, digámosle, un zoom que hay que acercarle, aunque yo sé que bíblicamente no hay muchos textos como otros profetas, ¿verdad? Que usted encuentra, por ejemplo, de Elías encuentra, pero de Enoc no hay mucho. Pero precisamente porque era atípico y porque lo que la Biblia quiere es que nos sea dado por el Espíritu y no por conceptos, porque cuando usted sabe que existe un libro de Enoc, ¿sí o no? Y muchos creen que se van a meter ahí van a encontrar un montón de las profecías de Enoc, y tal vez sí, pero tal vez no. ¿Por qué? Porque según los que narran esos y dicen, Enoc no escribió ese libro. Entonces, ¿quién lo escribió? Ahí ya dice uno,
dicen que esta es la cueva, pero también aquella, pero también aquella. Bueno, entonces mejor que el Señor nos diga cuál es la verdad, ¿verdad? Por medio de su Espíritu. Entonces, cuando yo miro esto, tengo que, y me sorprendo que es una enorme figura del arrebatamiento antes de los juicios venideros. Eso quiere decir que el Señor está a las puertas. Porque cuando se habla de Enoc, se habla en el capítulo 5, y yo sé que no es una situación cronológica, pero ya en el 6 hay juicios. Entonces, ¿no será eso que ya estamos más prontos para el arrebatamiento que nunca? Y que lo que tenemos que pedirle al Señor es que nos abra la perspectiva profética que le dio a Enoc. Porque recuérdese, aquí hay mucho que hablar de Enoc. Por ejemplo, Pedro dice esto: porque es tiempo, como que fuera hoy. Por eso le puse esa versión. Porque es tiempo de que el juicio comience por casa. Porque hay varios juicios. Está el juicio del ser, que sería en la Santa Cena, que nos tenemos que estar, hermano, el que no se sienta a la Santa Cena y ahí pide perdón, a saber cómo se está purificando, ¿verdad? Pero también está el juicio de la iglesia, casa. Pero viene el juicio de la tribulación para el mundo. Entonces, cuando Pedro está hablando aquí, porque es tiempo de que el juicio comience por casa. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será? Lo voy a parafrasear. ¿Cuál será el fin de los que por el juicio no obedecen el evangelio de Dios? Entonces, una de las características de Enoc es que confrontaba a la gente para que se examinara, para que librara la primera batalla, digámosle así, que era Jericó, que lo que predicó el apóstol ya entre nosotros. Entonces, cuando yo miro esto, tengo que revisar qué profetizó. ¿Dónde están entonces las profecías de Enoc? Están en Judas, pero espérese un ratito, es mucho. Bueno, pero, porque tengo otras cosas que decir, pero lo que pasa es que no las metí aquí, pero me ayudan aquí. ¿Alguien trajo Biblia de los hermanos cristianos, pastores? Búscate Judas 1. Pues, la Biblia de las Américas. Y entonces, cuando está diciendo Judas, de esto profetizó Enoc, ¿qué esto? ¿Qué esto? Porque el que lo está escribiendo en un tiempo de, no sé, 4,000 años después. Pero para nosotros ahora cobra otra vez vigencia. Y entonces tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos muestre cuáles fueron las profecías de Enoc. ¿Respecto a qué? Respecto al arrebatamiento, respecto al juicio de la casa, porque el juicio empieza por casa. Yo soy casa, es casa, etcétera. ¿Sí ya me entendió eso? ¿Ah? Y los juicios que primero Dios no estemos. ¿Ya me entendí entonces? Entonces, cuando yo vi esto, dije, Señor, ¿y entonces dónde está todo eso? Todo lo que, no todo, parte de lo que escribe Judas. Por ejemplo, léete el 3, léete el 3, versículo 3, 1-3. Mire pues, ponga atención. Versión de las Américas. Amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros, exhortándoos a contender ardientemente por la fe. Ahí. Eso lo está diciendo Lucas. Pero si usted lee Hebreos 11, por la fe, Enoc profetizó y fue arrebatado. ¿Coincidencia? Vaya, léete el 4. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios Dale. en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. ¿Sigo el 5?
Ahora quiero recordaros, aunque ya definitivamente lo sepáis todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Verso 6. O sea, a los que no, lo que dice Pedro, a los que no obedecieron. Va, ahora andate hasta el 15. Ahí usted puede leerlo en su casa. Ahí habla de ángeles, de los de Sodoma. Y, híjole, dale. Para ejecutar juicios sobre todos y para condenar a todos los impíos. Va, pero el 14, como dice, de estos profetizó Enoc. En la séptima generación. Mire pues, en la séptima, no, de estos profetizó Enoc, el séptimo a partir de Adán, diciendo, he aquí el Señor viene con miríada de ángeles. Ahora léete el 15. Para ejecutar juicios sobre todos y para condenar a todos los impíos. Entonces, ¿de qué profetizó Enoc? De juicios. De las distintas facetas de juicios que el cristiano debía confrontar. El personal, porque nosotros nos tenemos que juzgar. Y hay muchas formas de juzgarse, ¿verdad? Y por eso a veces cuando no nos juzgamos bien, el Señor tiene que mostrarnos que no se agradó de la forma de juzgarnos. Igual examinarnos, porque somos muy buena gente con nosotros mismos. Pero después de una santa cena, ¿por qué a todos les dará bronquitis, digo yo? Ah, es que es el tiempo. Sí, está bueno, es el tiempo, pero tiene que haber algo en la santa cena que no se hizo bien. No a todos posiblemente, pero hermano, no te lo iba a ver. Pero entonces, ¿de qué profetizaba Enoc? Del examen interno primero. Una de las características entonces de los profetas a la unción Enoc es que hacen que la gente cuando los oye, no necesariamente te así dice el Señor, yo miro manchas en tu alma, puede ser, pero que oyen la unción del profeta Enoc y lo primero que viene en su interior es examinarse, porque no se sintieron cómodos. Ah, yo tengo que ver si yo no tengo la cola machucada. Primero voy a ver si siento que la tengo porque me la cortaron de cachorro. Pero pueda estar. Esa es una. La otra es el juicio en casa. Tú eres pastor. Correcto. Examinas tu casa, examinas la casa del Señor, porque si no lo haces tú, el Señor te lo va a sacar a luz. Porque uno a veces es muy buena gente. Uno ya sabe quién es el que le va a vivir la iglesia y no se anima a echarlo. O por lo menos a disciplinarlo. Porque uno no quiere que digan, a ese hermano Pedrito, qué duro, hombre. Entonces uno aguanta y cuando siente uno le quitaron la mitad. Pero entonces la unción profética de Noé era para eso, para limpiar la casa, santificarla. Y lo que ha de venir, que yo espero que a nosotros no nos alcance, porque según comentan, el libro de Enoc mire, el libro de Enoc dice que habla, por ejemplo, de los ángeles caídos, de los que se metieron con las mujeres cuando vieron, todo eso, que lo narra también Génesis. Como que fuera, porque recuérdese que el libro de Enoc es un libro apócrifo. Entonces puede ser histórico, pero con espinas, como las mojarras de Amatitlán que ya no hay. Ricas, pero tenían espinas hasta decir ya no, hermano. Después de una de ellas había que comerse 2 plátanos, uno, para que no se quedaran incrustadas en el intestino. Igual es el libro de Enoc. Entonces lo mejor es que en el Espíritu el Señor revele las profecías. Ahora, léete el versículo 16. Estos son murmuradores. Dígame usted si no hay en esta época. Va, estos son, está hablando de todos ellos, de todos los que profetizó Enoc. Del 14 para arriba, ahora vamos para abajo. Dale pues, 16 estás, ¿va? Sí, 16. Léelo. Estos son murmuradores que se quejan mucho, que andan tras sus propias pasiones. Hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. No tiene así, no tiene parecido con cosas. 17. A este póngale mucha atención, 17. Pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo,
quienes os decían, en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Va, ok, mire lo que dice el 17. 14, Judas diciendo, profetizó entonces Enoc siendo el séptimo de estos que no obedecían al evangelio y que no se consagraban, no buscaban la santidad, sino que vi todo lo que describe. Ahora viene y Judas dice, pero hay una versión que dice, y recuérdense de las palabras y de la enseñanza de los apóstoles. Recuérdense. Entonces, une la explicación apostólica con la revelación de las profecías de Enoc, con la enseñanza, miro yo también. ¿Por qué? Porque si usted se va a Segunda de Pedro, todo el capítulo 2 es exactamente el contexto de Judas 1. Ah, no me creyó. Entonces mirémoslo, búscatelo por favor. Para eso traje a un escriba que busque. Segunda de Pedro. Sí. Léanlo desde el 1. Aunque, pero si me salgo a saber si va a volver. Versión de las Américas, ¿está bien? Sí. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Juicio. Verso 2. Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos... Oiga, el juicio de ellos, ¿de quiénes? De los sensuales, de los murmuradores, de los falsos, de los que introdujeron herejía. Lo mismo que dice Judas, que profetizó Enoc. Entonces están descubiertos desde las profecías de Enoc. Ya, es para ver. ¿Se dan cuenta? Entonces el contexto de las profecías de Enoc están en Pedro, capítulo 2. Acérquele, póngalo aquí uno y aquí otro y va a ver que ahí está el texto y el contexto. Entonces, yo regreso aquí porque ya llevo media hora en esto. Regreso y me voy entonces a ver a Enoc. Y miremos algunas cosas rapiditas de Enoc. Por ejemplo esto. Tenía Enoc 65 años de edad cuando fue padre de Matusalén. Yo lo quiero ver esto cuando dio fruto. Una de las cosas que se tiene que ver en lo profético no es poner a alguien que se siente que tiene lances, sino que tenga fruto. Porque fíjese usted que Matusalén, dentro de lo que significa espada y significa lanza. Y el apóstol está hablando de los instrumentos que teníamos que ser nosotros para lanzar, incluso arcos. Eso fue lo que habló el jueves pasado, ¿verdad? Entonces, Matusalén, Enoc, cuando tenía 65 años, dio fruto, digámoslo así, dio fruto profético. A partir de ahí, después de dar fruto, empezó a caminar con Dios. No antes. O sea que en el año 66 de Enoc, Enoc empezó a caminar con Dios. Como que ya tuviera derrotados 2 seises. Pero le faltaba uno. Seguramente el carnal, no sé. Porque después de 300 años de andar con Dios, yo creo que le quitaron el otro 6 y se lo llevan por eso. Porque él ya no era digno de estar aquí. Además que su función principal ministerial no era tanto profetizar, sino que iba a ser testigo en el final de los tiempos para los que estemos en ese tiempo. Amén. Entonces una característica de los Enoc es que dan fruto. Mire, le voy a dar un consejo. Cuando invite a un profeta, dígale, ya le dije lo que le tenía que decir. Pero después mire qué frutos deja. Porque si en la iglesia se quedan con problemas, allá hay gato encerrado y galán, felino en cautiverio. Gatos hay muchos, dice un anuncio, pero panteras solo una.
Así es el anuncio, ¿ah? ¿Por qué? Porque la Biblia es clara cuando dice, ¿por qué vamos a conocer a los ministros verdaderos? Porque hacen que las letras de Génesis se muevan así, se borren y aparecen por la presentación, por su elocuencia verbal, porque son bien parecidos, ¿por qué? Por lo que dejan, por el fruto que dejan. Entonces, la característica de los Enoc, dan fruto. ¡Pua! Dicen algo y ¡pum! Ahora, cuando uno se acerca aquí con Enoc, hermano, como dijo la hermana Cambercita, ya no hay más que hacer, ahora oremos. Pero ¿no le parece que es mejor así y no inventarse jaladas, hermano? Y pues, ya no hay. Por algo el Señor no dejó más. Pero sí, aquí todavía tengo, no tenga pena. Pare de sufrir. Entonces, volvamos. Este es uno. Mire este otro. El de Génesis capítulo 5, 22 y 24. Y Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén. Otra característica de los Enoc es que provocan que la gente se lance en lo profético. Usted sabe que hay muchos hermanos que tienen un pánico, hermano. Tienen un pánico o de hablar o de que lo que dicen no es, o de que cuando vayan a la mitad de la profecía se les pare. O no se les pare, sino ellos se traben, como decía Moisés. Y si tienen. Entonces, una de las funciones de Enoc es que empuja a los Matusalén. Los agarra como lanzas. Dele, hombre. Dele. Si al final no lo van a juzgar a usted, van a juzgar lo que dijo. Y yo creo, hermano, que lo que abunda en el corazón sale a la boca. Entonces, al nomás alguien va a empezar a decir algo que no es, se calla, pero y si no, ¿cómo vamos a dejar que se desarrollen otros si solo dejamos que 2 o 3 hablen y ahí, ¡ya! Así como la alabanza hay que darle su tiempito. ¿Se acuerda que yo le expuse y que no sé si no lo he platicado con el apóstol, precisamente de lo que decía el apóstol Pablo respecto a que cuando le está hablando que 2 o 3 profeticen, le está hablando a los profetas, no a los que tienen el don de profecía? Yo se lo compartí a usted, pero no le puedo platicar con él, pero yo sospecho todavía por ahí, porque este es un ministerio, esto es una iglesia abundada de profetas. Entonces, si uno de los profetas reconocidos, o 2 o 3, van a profetizar, que solo sean 3. Pero si es don profético, digo yo, pues, como soy algo Enoc, digo atípico. Después habría que consultar, pero entre tanto que hay que, hermano, ojalá se dé esa oportunidad de preguntar. Lo más que me puede pasar es que me pase lo de Enoc, corregido. que es bueno, que así es. Pero y si no dice uno, y a lo mejor sí. Amén, va. Entonces, oiga pues, entonces, 300, esa palabra 300 años, es una palabra compuesta. Para que usted gane español, 3 y cientos. Pero lo interesante es cómo lo interpretan en el hebreo. Porque dice que 300 se puede decir una efa triple. Y usted sabe que una efa es una medida de capacidad. ¿Sí? Entonces se puede 300. Entonces yo aquí podría decir, y Enoc anduvo con Dios una efa de años. Una efa. Pero interesantemente, se puede interpretar 300 como un general
de tercer rango. Yo no sé si aquí hay algún hermano que haya estado en la milicia. ¿No? No hay ninguno. Pero ¿qué será un general de tercer rango? ¿Será que va sobre el primero, segundo y tercero? El de tercer rango es, aunque es general igual que los otros dos, es superior a los otros dos. Digo yo, no sé. Por eso pregunto, ¿no hay ninguno aquí que lo hayan obligado a pasar al servicio militar? Digo, que le haya gustado ser... ¿No? Va, entonces hay que después nos lo expliquen. Pero dice que también un general de tercer rango hacia arriba. O se puede interpretar alguien más alto. Pero el número 300, ¿sabe qué significa? Que me impresionó. Gran abundancia. Gran abundancia. Entonces, Enoc anduvo en una gran abundancia con Dios. Entonces completó su ciclo y por eso fue llevado. Fue arrebatado. ¿Ah? Después de que dio fruto. Porque si usted sigue leyendo, dicen en otros textos que Enoc tenía 365 años cuando fue llevado. Entonces, la consagración, el ministerio, digámosle así, de Enoc empezó después de los 65 años. A los 66 y 300 años estuvo fluyendo. Pero yo pregunto, la Biblia no dice a quién le dijo, qué le dijo. Pero si fue antes de los juicios, seguramente debe haber hablado de la venida del Señor, de lo que había pasado en Génesis 1, 2, porque en el 1 todo estaba bien, en el 2 ya todo está mal, en el 2 y así sucesivamente, y hacia el Apocalipsis también, para que Judas lo mencione, que es el antepenúltimo libro. Judas es el libro 65 y 66 es el libro de Apocalipsis. Tiene que haber algo ahí, va. O tal vez nosotros ya nos gustaron las matemáticas, pero bueno. Ahora mire esta otra versión, siempre en Génesis 5, 22. Y siguió caminando en pos de Dios y se desapareció porque Dios lo trasladó. Dios lo arrebató. Dios lo trasladó. Él sufrió un traslado, había sufrido en la tierra un traslado corto vertical. Y de ahí tuvo uno horizontal largo y después tuvo uno vertical. Pero no está en el cielo, como algunas versiones dicen. No está en el cielo. Ha de estar donde está Elías. Ha de estar donde está Abraham. Porque tienen que venir a morir. ¿O no? Y en el cielo, pues, está Dios, va. O podría estar en uno de los, ¿cuántos cielos nos dijo el apóstol? 11 cielos. 11 cielos. Podría ser. Pero yo más me quedo con que está en un lugar dimensional. Ok. Enoc caminó, dice una versión, Enoc caminó en comunión habitual con Dios. O sea que lo profético es algo habitual. Es algo que tal vez estás hablando y estás profetizando, y por eso es que uno tiene que estar atento a cuando un profeta, no solo cuando dice, así dice el Señor, no, cuando está hablando, está profetizando porque es su comunión habitual con Dios. Te puede estar diciendo, un saludo hermano, ¿cómo estás? Te puede estar trasladando una palabra de sanidad ahí, sin decirte, el Señor me mostró que tenés que tomar un antialérgico para esa tapazón que tenés de nariz. No necesariamente, sino con preguntarle cómo estás. Como diciéndole, Dios va a hacer algo en tu salud. Poniéndoles ejemplo, ¿va? Yo. Además, caminar en hebreo se interpreta así: crecer. Ya se apagó otra vez, muchacha, pero eso ya no me meto. Aquí está bien, mira. Es esto, ¿va? La vibradí, pero ya lo. Pero ahora sí.
¿Lo saco o no? Ahí está. Gracias. No brinque mucho, hermano. La vibración suya. Entonces, caminar, crecer. Pongámosle. Y creció en pos de Dios. ¿Quién? Enoc. Y se desapareció porque Dios lo trasladó. ¿Por qué Dios lo trasladó? ¿Por qué Dios lo arrebató? Porque creció en Dios. Eso significa caminar en hebreo. Crecer. Y hermano, para crecer a veces a uno lo tienen que tirar al agua para que o nada como Chuchito o a los 3 días flota. Porque a veces el ministro tiene que ser profeta, yo lo sé. Pero digamos, en mi caso, en la iglesia está mi esposa también. Entonces yo le digo a ella, mira, aunque sintamos que hay que decir algo, esperemos y dejemos que los hermanos desembuchen, que se desarrollen. Pues si no, ¿cómo los hacemos crecer? Hay que tirarlos al agua. Y convertirse uno muchas veces solamente en alguien que discierna la profecía. Porque a veces se delega gente que a partir llega a su privilegio 5 minutos antes. Y después quiere discernir la profecía. Por eso es que yo digo, hermano, uno tiene que saber, hay tanta bendición que si usted ya creció, no tiene que probar que es profeta. Deje que otros digan. Y usted solo diga, eso es de Dios. Lo mismo que él dijo, lo estoy sintiendo yo. ¿Y no eso es lo que dice la Biblia? O tengo que profetizar yo porque si no, no sienten que hay. Ese más creo que es orgullo, ¿va? Haz crecer, mi querido Enoc, haz crecer a los tuyos. Tu etapa ya es de discernimiento. Ya solo tigrear. Caminar en hebreo, escapar. Entonces, ¿qué andaba buscando Enoc? Escapar hacia Dios, ser arrebatado. Esto me gustó. ¿Sabe qué significa? Una de ellas, muerto. Hay un montón que tienen 40 años de seguir en el evangelio, pero nunca se mueren. Siempre están molestando a los hermanos que sí se quieren morir en el altar. Entonces, caminar con Dios, aquí podríamos decir, y Enoc siguió muriéndose en pos de Dios. Porque eso es lo que quiere decir caminar, morir, muerto. Y usted sabe que un muerto lo patean y no grita, ni alega, ni nada. Caminar en hebreo, viajar. Eso sí le gusta a un montón que les digan, vas a ir a las naciones, amén. Como no quiero ser yo. Nah, tú quieres ir a conocer arqueología. ¿Y sabe usted cuál es la raíz primaria de caminar? Separar algo. Entonces, estamos caminando en Dios, en lo profético, a la medida que nos vamos separando de lo que no nos edifica y estamos fluyendo, porque fluir también significa caminar. Fluye. Si tú no sientes aunque deberías, porque eres apostólico, profético, deberías de moverte de vez en cuando en la profecía. Pero si tú sientes que eso es tú, entonces desarrolla algún otro Matusalén que te ayude y que él se desarrolle para que vaya emparejándote lo profético en la iglesia. Ok, miremos esto pues. Otro texto. Hebreos 11:5. Por la fe fue trasladado Enoc para que no hubiese muerte. Y no fue hallado. Yo me imagino que cuando la Biblia dice no fue hallado, no fue encontrado, es porque los que le conocían lo fueron a buscar. No, este de plano le cayó la chikungunya del nuevo juego que hay en los Estados Unidos, que es que los jóvenes se separen de su casa 48 horas. ¿Usted sabe que hay un juego así? Que acaban de inventarse ahí los jóvenes de que para que lo aprecien en su casa
Los papás hay que desaparecerse 48 horas, pero a un montón los han desaparecido de una vez porque los han secuestrado. Entonces algunos fueron a buscar a Enoc, que no. Por eso enfatiza la Biblia, no. Porque si no, yo me imagino que ya hubieran inventado, en esta piedra estaba orando Enoc cuando fue llevado. Algún árabe nos lo hubiera dicho por allá. Porque hay un montón de piedras que tienen un montón de virtudes. Y a saber, hermano. Ahí sí que, a saber. Porque lo había trasladado Dios. Porque antes de su traslación le fue dado testimonio de que agradaba a Dios. Mire, hermano, yo creo que la iglesia que se va a ir, la que se está, va a tener testimonio de que se va. Porque si usted mira, a muchos se les predica el arrebatamiento, pero a muchos les da igual. Y todavía dicen, no, pero todavía falta, hombre. Cuando yo mire que ya la puerta la van a cerrar, entonces me santifico y entro. Qué seguro va a estar. Porque la última que entró fue la tortuga al arca, ¿va? O a lo mejor fue la primera que entró y están esperando que entre y ella ya está adentro con su pareja, ¿va? Y ya no les va a dar tiempo. Ok, la unción de Enoc es una unción de fe. Habilita la fe de los que oyen a los profetas Enoc, atípicos. Hablan de algo, cuentan un testimonio. Pero lleva tanta unción de fe que habilita a alguien que está o pasando por eso o necesitado de fe para que acontezca aquello. Ahora, hay una versión aquí que me gustó. ¿Ya se subieron, no? No, el hermano. Va. No. Mira esta versión. Enoc. Note que dejamos pendiente testimonio de que agradó a Dios. Esta versión dice, no confió en Dios. Y por eso, en vez de morir, Dios se lo llevó de este mundo y nadie volvió a encontrarlo. La Biblia dice que antes de que Enoc fuera llevado, fue obediente. Aquí ya hay otra cosa, obediencia. Y esto le agradó a Dios. O sea que los que no se van es porque no fueron obedientes. Entonces, aquí surge una situación. ¿Cómo agrado a Dios para que me arrebate? Por ejemplo, en lo que estamos viendo de Enoc, con fe. Porque después de este capítulo 5, de este versículo 5, el escritor de Hebreos escribe esto. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Ya que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a aquellos quienes le buscan. Entonces déjenme decir esto. Enoc fue arrebatado antes de los días de Noé o del diluvio de Noé, pónganle así, ¿sí o no? Aquí lo que nos está diciendo, porque el versículo 7 habla por la fe Noé, pero ahí ya se habían llevado a Enoc. Entonces yo digo, escatológicamente, ¿no será que los que se metan en la unción de Noé no van a ver los juicios de Noé? Porque Enoc fue arrebatado antes del diluvio de Noé. Ahí se lo dejo. Si hay preguntas cuando el apóstol venga, pregúntele eso. Entonces, rapidito. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que crecer en fe. De hecho, Pablo dice que según la medida de la fe, así se profetice. Entonces hay que ministrar al pueblo que crezca en fe. Si, hermano, la medida más pequeña de fe es el grano de mostaza. Y mueve montañas. O sea, ¿cómo estaremos nosotros?
que le ordenamos al volcán de fuego que se apague y más fuego echa. Tenemos que crecer en fe. Entonces, los profetas Enoc son hombres llenos de fe. Mire cómo dice esta versión. Ni robar, por algo está ahí, ni robar. A alguien le está hablando Dios que ya lo deje. Por el contrario, deben mostrar llenura de fe siempre, para que en todas las formas hagan que las enseñanzas acerca de Elohim, nuestro Salvador, sean atractivas, sean verdaderas, dice. Porque hay gente que habla bien bonito, que pone 50,000 textos, que hace presentaciones así, pero que sinceramente no tienen fe ni en lo que están diciendo. Entonces no se deja vida en los que oyen. Los profetas a la manera de Enoc son hombres llenos de fe. Son Esteban, que no se quejan de las pedradas, ni vienen a contar testimonios de sus desgracias o desdichas para causar lástima, sino que como son hombres llenos de fe, profetizan: veo los cielos abiertos y al que está sentado en el trono y al Cordero de pie. Esos son los Enoc. No lo digo yo. Ahí está, mire, aquí hay otro. Esteban, hombre lleno de fe. Usted sigue el recorrido de Esteban en el capítulo 7, allá por el 50 y tanto. Es donde él está profetizando y lo están apedreando, y él, como era lleno de fe, no se puso a decir de qué tamaño eran las pedradas, sino que simple y sencillamente se dedicó a profetizar. Eso hacía Enoc. Enoc lanzaba la palabra. Dijimos también que la obediencia agrada a Dios. ¿Sí? Ser obediente agrada a Dios. Pero yo pregunto, ¿desde pequeños somos obedientes? ¿O tenemos que aprender la obediencia? Porque la Biblia dice que el Señor aprendió obediencia. Mire, hermano, Jesús aprendió obediencia. Imagínense cómo estamos nosotros. O sea que nunca se debe dejar de aprender la obediencia. Y para que uno dé frutos de obediencia lo tienen que estar probando, señores. A los predicadores con el tiempo. Vamos bien. Para que no se quejen. Ay, híjole, 10 minutos más. 1 hora. Obediencia quiero. Ok, miremos rapidito Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Páselo a Enoc. Y Enoc murió hasta alcanzar a Dios. Eso quiere decir caminar, ¿va? Pero eso significa humillarse. Humillarse. La humillación es básica en los ministros Enoc. ¿Cómo se podrá medir la humildad en alguien? Se podrá. Porque no es con apariencia, porque si no los sacerdotes nos ganan, hermano. No. ¿Cómo se podrá decir este con facilidad se rinde, se humilla? Es alguien que no le cuesta. Sí, pero ¿cómo? Con que le digan mañana te morís. De una vez déjame dicho quién es el que te sustituye en el privilegio. No, me falta. Ok, miremos otro. Porque también les escribí con este motivo, para tener la prueba de que ustedes son obedientes en todo. Recuérdense que Judas le dice: acuérdense las palabras del que les dijeron los apóstoles. ¿Sí? Eso está escrito y hay que investigar, porque los apóstoles escribieron todas esas epístolas para nosotros. Alguien dijo que no profetizó sin saber.
¿a quién le profetizaba? Porque según dicen los que han leído en el libro, Enoc tenía mucha visitación de Miguel, y que Miguel de alguna manera le instruía en algunas cosas que él no lograba entender por medio o de parte de Dios. A saber, como le dije, como él no escribió el libro, yo no sé. Pero que sí profetiza sobre Lilith, sobre los Nefilim, sobre el arrebatamiento, definitivamente sí lo hace. Ok, entonces hay que tener fe, hay que obedecer para agradar a Dios. Y yo le traigo 3 versículos dedicados a usted, específicamente. ¿Cuántos son ministros aquí? Levanten la mano todos los ministros. Va. Solo se los voy a leer. Hijos, obedeced a vuestros padres porque todo esto agrada al Señor. Si somos hijos de este ministerio, hay que poner en práctica las órdenes que se han dado. Ya no digo más porque ya suficientes enemigos tengo. Pues el que así sirve a Cristo agrada a Dios. O sea que hay que examinarse cómo estamos sirviendo porque eso le agrada a Dios. Pero si usted lee de qué está hablando de que tengamos cuidado de qué se come. Entonces todo ministro debe cuidar, si quiere agradar a Dios, cómo está sirviendo. Y hermano, aquí yo le tengo que decir, todos nos tenemos que ir educando en el hablar. Yo cuando empezaba a predicar, decía como 300 palabras en caló y una buena. Y siempre me decían, ya te convertiste, ¿por qué? Pero si se traía ese bagaje, hermano. A estas alturas ya no. Hay que predicar. Entonces, cuida cómo sirves, porque a Dios le agrada cómo le sirves. Si lo haces bien, pensando en quiénes, pensando en el más débil de conciencia, porque de eso está hablando el versículo 17 y 16. Incluso si para alguien el que comas eso que vas a comer no es bueno, no lo hagas. Y por último porque ya me insinúan obediencia. Por lo demás, hermanos, os pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigáis progresando en tu modo de vivir. Eso fue lo que hizo Enoc. Enoc entendió que caminar con Dios era ir muriendo él para que Dios le diera su vida. Y eso le agrada a Dios y por eso fue arrebatado. Caminar con Dios es morir. Yo insisto en algo que veo. Profetas y hermanos con don profético no se sientan obligados a decir algo que Dios no les ha dicho que digan, porque aún al Señor Jesús lo quisieron forzar a profetizar y él cayó. Porque usted sabe, cuando después de que lo abofetearon y todo, le preguntó uno de los: dime, profetízame, ¿quién te golpeó? Pero la palabra correcta ahí en la Dios habla, en las Américas es adivina. Entonces, cuando uno dice algo que Dios no dijo que uno dijera, uno está ministrando adivinación, señores. No tienes nada, no digas nada. Hablas del oro, no siento nada, no miro nada, no oigo nada, no te puedo decir nada. Pero si Dios te dice algo, también desembúchalo, no más, pero tampoco menos. ¿Por qué? Porque si no vamos a terminar haciendo que otros hagan mal las cosas. Y le puedo decir esto rapidito en lo que aquel entra en la nota para empezar, porque según aquí, ya me pasé.
Hermanos pastores, es que aquí hay que aprovechar lo que uno ha aprendido, ¿o no? Mire, lo profético no gobierna el momento de los dones. Es decir, se entró en la adoración, luego se entró en un cántico nuevo o en una adoración en lenguas. No son ellos los que porque se ha agarrado la costumbre de levantar la voz en lenguas y rápido. No. Hasta que la alabanza o el que tiene encargado el culto dice ya, vamos. Entonces hay que entrar. Porque si no, ellos están mandando. No el que se delegó a ministrar los dones. Si a usted lo delegan a administrar los dones, usted es el jefe. Usted dice en qué momento. Aunque el otro ya esté, así dice él, cállenlo. Hasta que él diga. Porque después de esa administración de adoración, es donde uno está en el monte Hermón, en donde Dios envía la bendición. Pero no nos pueden forzar los de abajo. Hay que enseñarlos a que esperen. Si es de Dios lo que tienen, take it easy. Amén. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús te rogamos que nos reveles la unción que tu siervo Enoc tenía y que nos reveles a través del Espíritu Santo y tu palabra, Señor, las cosas sobre las que él profetizó y cómo te agradó a tal punto que recibió testimonio de que tú te lo llevarías y que no vería muerte. Padre, llénanos de esa unción, de ese Espíritu Santo que perfeccionó a Enoc para que podamos ser esos ministros que encaminen a tu amada al morir buscando a Dios, porque es buscando a Dios que se muere para ser arrebatados. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Aleluya, y amén. Dios, denle esa ofrenda de palmas fuerte al Rey bendito, al Rey poderoso con todo el corazón. Amén. Y a su nombre. Aleluya. ¿Cuántos han venido a exaltar, a glorificar, a honrar el nombre del Señor con todo su corazón en esta hora? Amén. Y hoy vamos a declararlo con todo nuestro ser, que Él es nuestra fuerza,